Muy buenas tardes, hermanos. El Señor sea con ustedes. Qué gusto estar aquí una vez más entre ustedes para adorar a Dios en esta reunión donde adoramos a Dios y también estudiamos las Escrituras. Vamos a continuar con nuestra serie titulada Una Iglesia de Cristo. Y en el día de hoy vamos a ver la primera parte de dos de esta tercera lección que lleva por nombre la adoración de la iglesia. Noten específicamente la iglesia ¿qué? Local, la iglesia local, la congregación local, ¿ok? Deben recordar que la primera lección que estudiamos, hablamos acerca del término o de la palabra iglesia. Y recordarán ustedes allí que, encontramos en las Escrituras que la palabra o el término iglesia se describe en tres formas o conceptos. La iglesia en el sentido universal, ¿sí?, que se refiere a todos los salvos, universalmente hablando, todos los individuos, todas las personas que han obedecido el plan de salvación bíblico, que han escuchado el Evangelio, ¿sí?, lo han creído de corazón, han aceptado, se han convencido, han confiado en lo que dice el Evangelio, se han arrepentido de sus pecados, han decidido cambiar por causa de la enseñanza del Evangelio con respecto al pecado, han decidido dejar de pecar, aceptan que Jesús es el Hijo de Dios, que significa que Él es Dios, lo confiesan, lo declaran con su boca y luego proceden en quinto lugar al bautismo por inmersión en las aguas para el perdón de pecados. Ese es el plan de salvación bíblico. Cuando una persona obedece ese plan de salvación bíblico, el Señor le añade al conjunto, al conglomerado, al grupo de la iglesia universal. Luego, en esa primera lección estudiamos el término iglesia descrito como la iglesia local, ¿sí? La iglesia local que se refiere, a una congregación, a un grupo de cristianos, a un conjunto de cristianos que conforman una misma membresía. Por ejemplo, aquí está la iglesia local de Suazua, Nuevo León, ¿verdad? Y esta iglesia se compone de cierto número de cristianos, de personas bautizadas. El Señor, por ejemplo, hace poco o no hace mucho se bautizó nuestro hermano Roberto. Cuando Roberto salió de las aguas, el Señor lo añadió a la lista, ¿sí?, de los que conforman la iglesia en el sentido universal, la de Mateo 16, 18. Pero él puso su membresía aquí, ¿sí? Él decidió ser parte de esta iglesia local, como enseña, por ejemplo, el caso de ahí de Pablo y Bernabé, que se congregaron con la iglesia en Antioquía. Ellos pusieron su membresía allí, ¿ok? En ese segundo sentido o concepto estudiamos en cuanto al término iglesia. Y el tercer concepto que estudiamos fue acerca de la asamblea, de la reunión de la iglesia local. Por cierto, es algo que vamos a ver aquí hoy con respecto a la adoración de la iglesia local. Y también recordemos que la segunda lección
trató acerca de ¿qué cosa? De la membresía de la iglesia local. Y vimos allí, ¿no? Varios principios, varias enseñanzas con respecto a este punto. Muy bien, hoy, como tercera lección, vamos a ver la adoración de la iglesia local. Es decir, la adoración que practica, ofrece, dedica los miembros, el conjunto, el grupo de cristianos que conforman una iglesia local. Como aquí ustedes que son un grupo, un conjunto, ¿sí? Un conglomerado de personas bautizadas en Cristo que conforman la iglesia de Cristo aquí en Suazua, Nuevo León. Bueno, vamos a hablar qué enseña el Nuevo Testamento con respecto a la adoración bíblica que debe ofrecer esta iglesia al Señor, ¿ok? Para que esa adoración sea aceptable, ¿verdad? Muy bien. Punto número 1, hermano Nicolás, ahí ayúdame con la lectura en este punto número 1. ¿Qué dice? El mandamiento de congregarnos. Muy bien, el mandamiento de congregarnos. Inciso A. Hebreos 10:25 implica, ¿sí? Eso significa que en lo que allí se dice está contenido, está envuelto, ¿sí? Y uno lo puede extraer, uno lo puede sacar de allí, uno puede deducir, concluir, ¿qué cosa? Bueno, que es mandamiento congregarse. Vayamos a Hebreos capítulo 10, verso 25. ¿Quién gusta leerlo? Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Ok, fíjense. Este pasaje se refiere a un mandamiento prohibitivo, ¿verdad? Dice no qué cosa, no qué cosa, no qué cosa. No dejando de congregar. Ajá, exacto. Es un mandamiento prohibitivo, así como lo es no matar, no robar, no mentir, no adulterar, ¿sí? De la misma forma. Ahí contiene, según el texto, contiene una prohibición, ¿ok? No dejando de congregarnos, ¿ok? ¿Qué significa esto? Elí, por favor, en el inciso allí, el punto, esto significa... No es un asunto de opinión, ¿sí? Y cuando decimos que no es un asunto de opinión, con esto queremos decir que la cuestión de congregarme, o no hacerlo, queda a la libertad de la persona, ¿eh? Es libre de elegir si lo hace o no. No es así. No queda a criterio del cristiano, del miembro de la iglesia, si se congrega o no, porque es un mandamiento. Es lo mismo que mentir. Tenemos nosotros la libertad, ¿sí?, de decir, bueno, pues si tengo que mentir, voy a mentir. Acabo, eso no es pecado. ¿Así? O adulterar, o fornicar, o adorar ídolos, ¿sí? O adulterar. No. No hay tal libertad. No es un asunto de opinión en que si yo escojo hacerlo o no hacerlo, pues no peco. No.
Si yo dejo de congregarme, peco, ¿ok? Peco, ¿sí? Violo la ley de Dios. En tanto que, déjenme hacer un paréntesis aquí, en tanto que no tenga yo una situación donde quede yo imposibilitado. Por ejemplo, si estoy preso por predicar el evangelio, ¿verdad? No por robar, ¿verdad? Si estoy preso por predicar el evangelio, si me enfermo, ¿sí? Y estoy postrado en una cama, en un hospital o en mi casa y no puedo asistir, hacer acto de presencia a la reunión, en tales casos la persona queda bajo la misericordia de Dios. Dios juzgará tales casos. Pero si yo puedo y tengo los medios y sobre todo sé que debo, yo soy responsable de qué cosa, de congregarme, ¿ok? Muy bien. Entonces no es un asunto de opinión, como bien leyó nuestro hermano Eli. Fíjense que nuestro hermano leyó lo siguiente: no es asunto de opinión asistir a la asamblea de culto o adoración. No dice asamblea de culto y adoración. Esa expresión está mal dicha. No debemos decir, hermanos, por ejemplo, yo he escuchado a algunos varones cuando están aquí en el púlpito, particularmente el domingo, y dicen, hermanos, vamos a iniciar el culto de adoración. No, ese es un pleonasmo. Se están usando dos sinónimos allí. Culto y adoración significan ¿qué? Lo mismo, ¿sí? Lo mismo. Es como decir, ¿qué será? Como decir casa, hogar, por ejemplo. No, es lo mismo, son sinónimos. ¿Ok? Entonces, en este caso, la expresión correcta es asamblea de culto o asamblea de adoración, pero no culto de adoración. ¿Ok? No se debe decir eso porque no es correcto decirlo. ¿Ok? Muy bien. Entonces estamos hablando de que no es asunto de opinión, no hay libertad que el cristiano, ¿sí?, pudiendo, teniendo los medios, sabiendo, siendo miembro de una iglesia local, deje de congregarse porque hay un mandamiento. ¿Ok? Vamos a considerar, fíjense, en el siguiente punto, vamos a considerar las siguientes versiones de la Biblia. Noten, sin abandonar nuestras asambleas o nuestra congregación. Así dicen. Así vierten, así traducen estas versiones, en particular el verso 25, ¿ok? Una vez más, sin abandonar nuestras asambleas o nuestra congregación. ¿Sí? Hermana Margarita, ¿de cuál asamblea usted es miembro de las tantas que hay en Monterrey? De Suazo, usted es miembro de la asamblea en Suazo. ¿Usted forma o es parte de esa asamblea? Hermano Nicolás, ¿de cuál congregación eres miembro? De Suazua, ¿verdad? ¿Alguien aquí no es miembro de Suazua? Yo, ¿verdad? Que estoy de visita. Yo soy miembro o soy parte de una asamblea que está en Guadalupe, allí en la colonia Camino Real. ¿Ok? Bien, entonces vemos ahí claramente por medio de estas versiones que no debemos abandonar nuestras asambleas o nuestra congregación. ¿Ok? El punto B, vamos a ver ahí el inciso B, hermano Nicolás. El Nuevo Testamento enseña el ejemplo autoritativo de los apóstoles de congregarse. Muy bien. Vamos a Hechos capítulo 11. Hermano Abel, por favor, verso 26. Hechos 11, 26.
y luego Sofía, Hechos 27. Vamos a ver allí cómo habla, se refiere, describe el Nuevo Testamento, cómo enseña, ¿verdad? Cómo nos instruye acerca del ejemplo, no de cualquier ejemplo, el ejemplo autoritativo, lo cual implica que lo que vamos a leer acerca de los apóstoles aquí, bueno, es imperativo, es ley, es normativo, es regla a seguir. Tenemos ahí el ejemplo de ellos en cuanto a congregarse. Hechos 11:26, hermano Abel, por favor. Congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Muy bien. Allí dice se congregaron en plural. Según el contexto anterior, en particular el 25, ¿a quiénes se refiere allí que se congregaron todo un año con la iglesia en Antioquía? ¿A quiénes se refiere? A Saulo o Pablo, ¿ok? Entonces ahí tenemos a un discípulo, Bernabé, que era profeta, hombre inspirado, ¿sí? Al igual que Pablo, hombre inspirado, pero apóstol, ¿cierto? Y ahí dice que se congregaron, vieron la práctica de ellos, el ejemplo de ellos, que es patrón, modelo, regla, norma a seguir. Hechos 27, Sofía, por favor. El primer día de la semana nos unimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. Pablo les estaba predicando y como iba a viajar el día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. Ok, ahí se habla que se reunieron los discípulos y uno de ellos en particular, ¿quién era? ¿Quién estaba allí que era apóstol, Sofía? Pablo, exactamente, dice allí Pablo, ¿verdad? Él participó de esa reunión, él se congregó allí en esa iglesia, ¿no? En la reunión que tuvieron, la asamblea que tuvieron estos discípulos, una asamblea que entendemos era formal, era oficial, era pública, era litúrgica, ceremonial, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Fíjense, hermano Nicolás. Estos pasajes enseñan que Pablo se congregó. De esta forma tenemos el ejemplo aprobatorio de Pablo para el cristiano. ¿Cuál es el ejemplo de Pablo aquí? El ejemplo aprobatorio, o sea, aprobado por el Espíritu Santo, obviamente, por ser un hombre instruido, guiado, enseñado, inspirado, por ser apóstol, por ser profeta. ¿Qué? ¿Cuál es el ejemplo? Que los cristianos deben congregarse, reunirse, exactamente. ¿Ok? Fíjense, cuando hablamos del ejemplo, indicamos el modelo o patrón a seguir dado por quienes, por los apóstoles. Eso ya lo estudiamos aquí. Algunos de ustedes recordarán que aquí estuvimos hablando de la autoridad de Cristo, ¿no? Y una de las lecciones nos enseñó que una de las formas, una de las maneras para determinar la autoridad de Cristo con respecto a las cosas religiosas o espirituales, una de las reglas que debemos seguir para entender cuál es la voluntad del Señor en los asuntos eclesiásticos de la vida cristiana, espiritual, religiosa, era conocer bien el ejemplo apostólico aprobado. ¿Ok? El ejemplo apostólico aprobado. ¿Ok? Primera de los Corintios, capítulo 11, verso 1. Vamos a recordar estos textos. ¿Quién gusta leerlo? Levante su mano. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. ¿Qué ordena Pablo allí con la palabra sed?
que termina en D. ¿Sí? No es sed de tener necesidad de agua, ¿verdad? De algo líquido, ¿verdad? No, es ser algo de manera imperativa. ¿Qué debemos ser, según Pablo? Los cristianos, los miembros de una iglesia local. Pablo aquí, qué interesante, le está hablando a una iglesia local, como le está hablando a ustedes, a esta iglesia local, como nos habla a nosotros allá como iglesia local. ¿Qué pide Pablo de los cristianos? De manera imperativa, como orden. ¿Qué cosa? Sed, ¿qué cosa? Imitadores de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo imita a Cristo. Pablo imita, en este caso, a la fuente, al modelo original, ¿sí? Que es el Hijo de Dios, y las acciones del Hijo de Dios están aprobadas por el Padre. Y si yo imito a Pablo, quien es también modelo de imitación en cuanto a Jesús, entonces lo que yo haga, siguiendo el modelo de Jesús, también va a complacer ¿a quién? Exacto, a Dios. ¿Sí? Entonces, Jesús es el modelo y lo que Él hace complace a Dios. Y cuando yo imito a los apóstoles que han imitado a Cristo, entonces también Dios se complace de lo que yo haga. ¿Ok? Allí la palabra, noten bien, la palabra imitar, es copiar, seguir el ejemplo que ellos dieron. Y en Hechos capítulo 11, 26 y Hechos 27, ¿cuál fue el ejemplo de Pablo que encontramos allí? Que él se congregó, él se reunió, era una práctica apostólica. Y nosotros debemos seguir ese ejemplo. Filipenses capítulo 4, verso 9. ¿Quién gusta leerlo? Gaby, por favor. Filipenses 4, 9. Esta carta ya la estudiaron, ¿verdad? Aquí. Creo que la estuviste, si no me equivoco, enseñando tú, ¿verdad, Nicolás? Ok. Ahora, fíjate, Gaby, dice Pablo, porque es Pablo quien escribe esta carta, dice ¿sí? Lo que aprendisteis. Pablo les enseñó algo. Pablo les dio algo, lo que recibieron. Pablo les habló algo, lo que oyeron. Pablo les mostró algo, lo que vieron. ¿Qué dice Pablo? ¿Esto qué? Hay otro imperativo. ¿Vieron que terminen de el hacer? Dice esto, haced. El de allí indica, ese sufijo, indica que es una orden, un mandamiento. Pablo está diciendo, miren, cristianos, iglesia en Filipo, lo que ustedes aprendieron y recibieron y oyeron y vistes en mí como apóstol, esto háganlo. Y la consecuencia, fíjense bien, esto es importante, y la consecuencia, dice Pablo, y el Dios de paz, ¿qué? Como promesa, ¿qué? Estará con, que implica comunión. ¡Wow! Tremendo. O sea, si nosotros tenemos a Pablo como modelo, ¿sí? Como patrón a seguir, y yo lo imito en cuanto a lo que él enseña, instruye, adoctrina, su forma de vida, sus hechos, su práctica, que en este caso estamos hablando de congregarnos. Si yo imito eso, si hago eso, el Dios de paz estará con nosotros. Fíjense. ¿Vieron la importancia que tiene imitar a los apóstoles? La enseñanza apostólica. No es imitar aquí a los pseudoapóstoles que se invocan hoy en la televisión, en las redes sociales, en la radio. No. Ni a ningún hombre, ni a ningún hermano no inspirado. Es a estos hombres a quienes Cristo le dio tal autoridad. Muy bien. Punto C. Nicolás, hermano. Este mandamiento, el de congregarse, no solo se basa en la asistencia. Ajá, fíjense bien. El mandamiento
de congregarse, noten, no solo se basa en asistir, la asistencia del cristiano a la reunión, sino también en la participación de ciertos actos en reunión, que son mandamientos para el Señor. no, que son mandados por el Son Señor. mandados por el Señor. Necesita lentes el hermano. En otras palabras, el miembro de la iglesia local asiste a la reunión porque no debe dejar de congregarse y porque debe llevar a cabo actos de oración junto con otros cristianos En asamblea. ¿Vieron? ¿Vieron? Entonces la cuestión de congregarnos, hablando específicamente del domingo, ¿sí? No solo es estar allí, nomás porque tengo que estar ahí sentado. No es mero asistencialismo. No, no, no. No es solo eso, no es solo la cuestión no tiene que ver solo con asistir, ¿sí? Sino también en esa reunión, en la asamblea, cuando me congrego, ¿sí? Participo de qué cosas, de ciertos actos en esa reunión que son mandados por el Señor. ¿Sí? El miembro de la iglesia local asiste a la reunión porque no debe dejar de congregarse y porque debe llevar a cabo actos de adoración junto con quienes, con otros cristianos en la asamblea. Pero como en este caso, por ejemplo, el hermano Eleuterio es miembro aquí, ¿sí? Él no debe abandonar su asamblea, estando aquí, pudiéndose congregar, teniendo los medios, teniendo la salud, ¿sí? ¿Él dónde se va a reunir este domingo? Tengo ganas de ir a, no sé, allá, a Guadalupe, allá. No. ¿Él dónde es miembro? Aquí. Exacto. Y él como miembro responsablemente se debe reunir aquí. A menos que haya una situación que le exija, no sé. Eso lo sabrá él, ¿verdad? Cada caso, ¿verdad? Cada situación, cada circunstancia, cada caso es distinto, ¿verdad? Pero su deber principal, primordial, es ¿con quién? Con esta asamblea, con esta congregación aquí. Él va a ofrecer culto a Dios junto con otros cristianos. Porque alguien puede leer eso y decir, bueno, pues yo soy miembro aquí y cuando me place, pues nomás por ir a visitar, por estar ahí, por saludar al hermano, tengo mucho que no los veo, entonces voy a dejar de congregarme donde soy miembro y voy a ir aquí. ¿Cuál es el otro grupo que está por aquí cerca? Aquí en la otra colonia. Palmas, ¿verdad? Tengo rato. Al cabo está cerquita, porque el hermano Eleuterio vive aquí a la vuelta, ¿no? Dice, no, este domingo, esposa mía, que es cristiana, su esposa, no vamos a ir a Suazo. Y la esposa que le diga, ¿pero por qué? Si nosotros, no, es que tengo ganas de ir a verlos allá. Es más, va a estar un predicador famoso allá. PH, doctorado, licenciado, o sea, una eminencia. Eso está escuchando a Nicolás, Sergio todos los domingos y a otros. No. Voy a ir para allá. No. Eso no es correcto. ¿Dónde tiene el hermano Eleuterio su membresía? ¿Dónde tiene su responsabilidad y deber principal y primordial? Aquí. Dice la Biblia, hágase todo decentemente y con. Esa es una forma de orden que enseña la Biblia. Pero hay hermanos que son de tendencias liberales, modernistas, progresistas, ¿sí? Que rechazan la autoridad y no quieren vivir bajo sujeción según las enseñanzas del Nuevo Testamento. Si aquí hubiera ancianos, bueno, sí los hay, ¿verdad? Pero me refiero... Ahí está el hermano Abel. No me refiero a hermanos ya de edad avanzada, de la tercera edad, me refiero
a pastores, a obispos, ¿sí? Que la iglesia estuviese organizada bíblicamente. Creo que lo están estudiando, ¿no? Ajá, bueno, ya saben por qué estoy hablando. Esta oveja, Eleuterio, esa ovejita, Eleuterio, está bajo la supervisión de sus ancianos, de sus pastores, de sus obispos. Él no puede andar como oveja loca saltando el monte y descarriada por ahí. No. No. No es así. Si llegan a haber ancianos aquí, pastores u obispos, la iglesia, el rebaño, la grey y las ovejas deben entender que están bajo el gobierno de ellos. ¿Sí? No hay ancianos, pero están bajo el liderazgo de varones espirituales, fieles, consagrados, dedicados y miembros de aquí, hasta que se llegue ese momento, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, en este punto, el primero, ¿sí? Estamos viendo el mandamiento de congregarnos, ¿ok? Muy bien. ¿Algún comentario aquí? Antes de pasar al segundo punto. ¿O alguna pregunta? ¿Algo en que no estén de acuerdo? Bueno, nuestra ética, supongo que hubiera sido nuestra ética espiritual, nuestra madurez espiritual, al tener una falta, ¿cuál debe ser nuestra reacción? ¿Una falta en qué sentido? En eso, en la cuestión del primer punto que mencionaste, durante la reunión. De que un miembro de una iglesia, pudiendo, sano, teniendo los medios, siendo miembro de esa iglesia, escoja no congregarse, bueno, peca. ¿Y qué debe hacer? Sí, hermana, arrepentirse, ¿verdad? Debe arrepentirse. Cambiar su mentalidad con respecto a eso, a no dejar de congregarse. Ahora, ¿es su pecado público? ¿Es un pecado público? Sí, es un pecado público. Y se supone que ese cristiano debe confesar su pecado público y pedir perdón por ello. Pero el paso inicial es que se arrepienta, ¿verdad? Que se arrepienta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, el cristiano no debe considerar la cuestión del congregarse, del reunirse, como un asunto de opinión donde tiene libertad para dejar de congregarse. ¿Ok? ¿Cómo, hermana? Que no tome la cena del Señor. Y dice, bueno, pues si no voy a tomar la cena del Señor, no tomo. Que le digan a un cristiano eso, que no va a tomar la cena del Señor. ¿Y por qué le pueden decir eso? ¿Está en pecado ese hermano o qué? ¿Quién tiene autoridad para hacer eso, ¿verdad? ¿Sí? En todo caso, supongamos que esté en pecado, ¿verdad? Y quienes le digan eso a ese cristiano, que si te reúnes no te vamos a dar la cena del Señor, no la puedes tomar. Bueno, en todo caso, lo que primero ellos deben hacer es restaurar la comunión. Digo, sí, restaurar al hermano para que se arrepienta, ¿verdad? Ahora, si no se arrepiente y la iglesia le corta la comunión por estar en pecado, por persistir en el pecado, la iglesia es autónoma y sí tiene derecho de decir, no vas a comulgar con nosotros, no vas a comulgar con nosotros. Y no solo es cuestión de la cena del Señor,
es que ni te vamos a considerar como miembro, ¿sí? Y no vamos a relacionarnos contigo, ni siquiera vamos a comer contigo en nuestros convivios. Porque eso es lo que enseña la Escritura. Entonces la cuestión va más allá de no tomar la cena del Señor. ¿Ok? Pero, ¿quiénes están en esa condición? Los excomulgados que llegan a estar en ello debido a que persisten en pecar. Persisten en pecar. ¿Sí? Y no se arrepienten, entonces la iglesia en su autonomía, ¿sí? Y llevando a cabo lo que es la disciplina bíblica, le quita, le corta la comunión a ese miembro. Jesús enseñó ese principio cuando ilustró, en una ocasión dijo, si tu mano te hace pecar, ¿qué dice? Córtala. Bueno, en ese caso, en ese contexto de Mateo 15, si no me equivoco, Mateo 15, donde habla de eso y luego pasa a que si tu hermano peca contra ti, ve, ¿sí? Esa ilustración, esa analogía, tiene que ver con la disciplina de la iglesia. No tiene que ver con la mutilación espiritual, simbólica, representativa de córtate la mano. Pues no está diciendo Cristo que literalmente me corte la mano, sino que corte las acciones pecaminosas que llevo a cabo con mis manos. Bueno, también se aplica allí, en otro contexto, pero en este en particular, de ese capítulo, se refiere a cortar de la iglesia local a los miembros que persisten en pecar, que no se arrepienten, que son impertinentes, contumaces, tercos, insolentes. ¿En seguir qué? ¿En seguir qué? Pecando. Por ejemplo, en aplicación a este estudio, un hermano, una hermana, ¿sí? Que se sepa, que ya esté confirmado, que se tenga la seguridad, la certeza de que pues se puede congregar. Es miembro de aquí, se puede congregar, tiene los medios, tiene la salud, tiene la manera, y no quiere. Sino que ha persistido en estar congregándose aquí, allá, se desaparece 1 mes y medio, 2 meses, luego vuelve a venir, está un domingo y se vuelve a ir. Bueno, ese miembro debe ser disciplinado. Porque ¿dónde tiene su membresía? No, la tiene aquí. Pero no es responsable, ¿verdad? Alguien podría decir, hermano, pero es que él no está pecando en un sentido moral, él no anda fornicando, ni es adúltero, ni es borracho, ni es ladrón. No le hace, pero está pecando en contra de la ética, en contra de una doctrina fundamental que es la membresía de la iglesia local, la responsabilidad como miembro. En ese sentido está pecando, anda no en orden con respecto al punto de la membresía. ¿Me explico? Entonces, hermana, en cuanto a su pregunta, si un miembro persiste en pecar y no se arrepiente después de tratar de restaurarlo, de exhortarle y hasta el punto de amonestarle y de señalarlo públicamente para que se avergüence, no se arrepiente, debe ser cortado de la iglesia, excomulgado. Y la iglesia tiene todo el derecho de decirle, no te vamos a dar nada que tenga que ver o que represente, simbolice comunión contigo. ¿Que eso incluye la cena del Señor? En efecto, en efecto. Punto número 2, para ir avanzando. La reunión de adoración de la iglesia local. Ahora vamos a ver la reunión de adoración de la iglesia local. Inciso A. Nicolás, por favor. Según las escrituras, la reunión mandada para adorar al Señor era llevada a cabo cierto día en específico
es decir, el día primero de la semana o domingo. Vamos a Hechos 27. ¿Qué nos muestra la Escritura? ¿Qué nos exhibe ella? ¿En qué nos informa? ¿En qué nos educa, instruye y nos concientiza al respecto? Bueno, que la reunión mandada, como vimos en el punto 1, hay una reunión mandada, una reunión ordenada, que se fundamenta sobre la base de la doctrina y ley del Señor, y también sobre el ejemplo de los apóstoles. Esa reunión mandada para adorar al Señor fue llevada a cabo cierto día en específico. ¿Quién gusta leer Hechos 27? El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Qué día se menciona allí en específico? Dice, reunidos los discípulos un día, en cualquiera así, indefinido, sin nombre, nada específico, indeterminado. Emplea Pablo allí el artículo un, lo cual indica cualquiera, cualquier día. Reunidos los discípulos un día para partir. ¿Dice así? No. Dijo Nicolás al principio una cuestión específica. ¿Qué día? El primer día de la semana. Exactamente. Que es para nosotros el día domingo. ¿Ok? Por tanto, estaremos hablando específicamente de la reunión o asamblea que dominical de adoración. Nos vamos a centrar en esa reunión. Esto no significa que las reuniones entre semana no tengan valor, importancia, relevancia. No, no, no. No es así. No es así. Claro que la tienen. ¿Sí? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es? ¿Qué le es? Fíjense, es pecado. ¿Quién? O sea, ¿qué cristiano que ya tenga cierto tiempo de bautizado, sabiendo que puede y que tiene los medios, tiene la salud, tiene las formas y las maneras, inclusive si tiene que hacer ciertos sacrificios, ¿qué cristiano con cierto tiempo de bautizado no se ve movido a ello? No hace el esfuerzo por estar entre semana. Porque para él las cosas espirituales, lo que sucede en las reuniones entre semana, tienen un valor espiritual. También es adoración, también es culto, también rendimos honor, alabanza al Señor. ¿O creen ustedes que la oración que se hizo aquí, a quién va? A Dios. Lo que cantamos, ¿es alabanza para quién? El estudio de su palabra, la asociación, la relación, la comunión en el día de hoy en estas cosas, eso complace a Dios. Entonces también adoramos aquí hoy. Pero en este caso vamos a centrarnos en la asamblea o reunión ¿qué? Dominical. Inciso B. ¿Quién gusta leerlo? Hermano, ¿sí lees allí? Sí, usted. El inciso B. Sabemos que esta reunión ¿Esta cuál? La reunión o asamblea ¿qué? Dominical de adoración. Sabemos que esta, o sea, esa reunión era ¿qué? Ajá. es decir, es dado adoración no solo porque Dios es ungido, adorar a Dios. Ajá, no solo por eso, sino también porque Hay dos evidencias culturales que muestran que la iglesia llevaba a cabo adoración colectiva. muy bien, fíjense. Entonces, esta reunión es ceremonial o litúrgica, la dominical, ¿sí?
No solo porque Mateo capítulo 4, verso 10 enseña que a tu Dios, a Él proscuneo y a Él liturgeo. O sea, no solo adorarás y servirás, ¿verdad? Ahí se nos instruye que Dios es el objeto de mi culto, de mi adoración. Y en Juan 4, el Señor habla de adorar a Dios en espíritu y en... O sea, eso se nos instruye, ¿sí? Pero, otra vez, esta reunión ceremonial, corrijo, la reunión o asamblea dominical es ceremonial o litúrgica, no solo por esas verdades que se nos instruyen, sino también porque hay evidencias escriturales, evidencias en la Biblia que muestran que la iglesia llevaba a cabo adoración colectiva, grupal o mancomunada. Hechos capítulo 13, versículo 1 y 2, hermano Nicolás. Fíjense estos dos pasajes que vamos a leer. Hechos 13, verso 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Muy bien. ¿Qué muestra este pequeño contexto de versículos, estos dos? ¿Qué muestra? Muestra que en la iglesia local, noten el verso 1, había entonces en la iglesia local ahí en Antioquía, estos dos versículos muestran que en la iglesia local se llevaba a cabo culto al Señor. Noten esta traducción del Nuevo Testamento, fíjense. Miren cómo vierte esta traducción el versículo 2. Mientras estos, ¿quiénes son esos estos? Los del verso 1, esa lista de nombres de varones. Mientras estos, ¿qué cosa? Celebraban el culto al Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese texto nos muestra que en la iglesia local, ¿sí? Bueno, se celebraba adoración o culto al Señor. ¿Y quiénes dirigían y presidían el servicio litúrgico, las ceremonias, los actos de adoración, el culto? ¿Quiénes? Varones, ¿sí? En la iglesia. Qué interesante, ¿verdad? No hermanas, no, varones. El culto público ahí en la iglesia, la liturgia, las ceremonias de adoración era dirigida, presidida por hombres, varones, en la iglesia. ¿Ok? Primera a los Corintios capítulo 14. Recuerden que estamos viendo aquí en este segundo punto la reunión de adoración de la iglesia local. ¿Sí? Y estamos entendiendo que debemos adorar a Dios no solo por las instrucciones que leemos, por las enseñanzas, la doctrina de la adoración que se dedica a Dios, al Eterno, al Señor, sino también porque vemos evidencia aquí, como en Hechos 13, que en la iglesia se daba culto ¿a quién? Al Señor. Y este es el segundo pasaje. Vamos a leer primero a los Corintios, Gaby, por favor. Primero a los Corintios 14, versos del 23 al 26. Pero si todos profetizan y entra
Muy bien, ¿qué muestra este contexto de versículos, Juliana? Muestra que un individuo o varios, un conjunto de ellos, puede adorar a Dios en la asamblea, la asamblea dominical de adoración, la reunión dominical de adoración. Allí Gaby leyó, por ejemplo, en el verso 23 dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Ahí entendemos que, bueno, pues la iglesia en Corinto había establecido, fijado cierto lugar donde toda la iglesia se iba a reunir porque era la asamblea dominical para adorar al Señor. Luego tenemos allí también en el verso 26, cuando os reunís, hablando de lo mismo, de la reunión general, la asamblea dominical de adoración. Esto nos muestra este contexto de versículos, que un individuo, siguiendo el bosquejo, puede adorar a Dios en la asamblea. ¿Por qué? ¿Por qué puede hacer eso? Porque en ella, en el ámbito de la reunión, ¿sí?, en la esfera de la reunión, se lleva a cabo ¿qué cosa? Adoración o culto al Señor. Claro. ¿Para qué es la asamblea? ¿Qué propósito tiene esa reunión dominical, la cual es mandamiento que una iglesia local lleve a cabo? ¿Es para qué? Para adoración o culto a quién. Exactamente, y ahí vemos claramente cómo un individuo, ¿sí?, adora al Señor en ese ámbito, en esa esfera, en esas circunstancias, en la asamblea. Fíjense, la palabra adorar en el pasaje de 1 a los Corintios 14, 25 es la misma palabra que emplea Jesús en Juan 4, 24. Adorar. Por consiguiente, ambos textos enseñan la misma verdad. ¿Cuál verdad? Bueno, que debemos adorar a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ambos textos enseñan que debemos adorar a Dios. Inclusive, adorarlo en reunión, por medio de ciertos actos o ceremonias ¿de qué? De culto. Y ese va a ser el tercer punto. ¿Cuáles son esos actos de adoración de la iglesia local? Porque estamos viendo allí que esos dos pasajes, ¿verdad? Hechos 13, 1 Corintios 14, lo sumamos con Mateo capítulo 4, Juan capítulo 4, sumamos todo ello y entendemos, pues debemos adorar a Dios, inclusive adorarlo en asamblea. Sí, pero ¿cómo? ¿De qué manera? ¿En qué forma? Bueno, ese va a ser nuestro tercer punto para el mes que viene. ¿Ok? Continuará. ¿Ok? Continuará. Ese va a ser nuestro tercer punto, los actos de adoración de la iglesia local. Como leímos ahí en Corintios 14, 25, que este hombre adoró. En Hechos 13 también vemos a estos cristianos en la iglesia adorando, etcétera. Vamos a estudiar, a considerar esos actos de adoración. ¿Algún comentario final, alguna pregunta? ¿Algo que gusten decir? No se amontonen, por favor, ¿eh? No hablen todos a la vez. Muy claro, hermano Abel. Muy bien, muchas gracias por sus palabras. Muy bien, entonces doy lugar a Eleuterio. ¿Ya se va? Doy lugar al hermano que continúa el siguiente acto. Adelante, hermano. Hola, hermanos.